Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en otro episodio de este podcast de Mi Piel es Oro. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Elizabeth Rodríguez. Ella es médico oftalmólogo con subespecialidad en retina. Muchísimas gracias, Eli, por estar aquí en este episodio de podcast, que creo que hay muchísimos temas de interés para todas las personas en cuanto al cuidado del contorno de los ojos. Al contrario, Rocío, muchas gracias a ti por la invitación, y de verdad que hay temas que creo que son sumamente importantes, que a veces los pasamos por alto, y con detalles como muy simples o cuidados muy simples que tenemos que tener para nuestros ojos, podemos ayudar a tener un bienestar, ¿no? Así es, con cosas sencillas, bien orientadas, productos adecuados, podemos prevenir muchas otras enfermedades, infecciones que pueden generar alguna complicación, ¿verdad? Correcto. Y bueno, para empezar con este tema, Eli, la verdad es que una de las preguntas muy importantes y básicas, como lo acabamos de mencionar, es precisamente, o sea, el aseo del contorno de los ojos. ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Me debo de desmaquillar? ¿Me puedo dormir con el maquillaje? ¿Qué productos tengo que utilizar? Porque realmente en este momento, bueno, pues ahorita nos queremos todas arreglar, pintar, la mayoría de las personas, hasta los hombres ya se empiezan como a poner algo en el contorno de los ojos. Correcto. ¿Y qué cuidados debe de tener los pacientes para poder hacer un buen aseo y no tener después alguna complicación? Bueno, aquí es muy importante para las personas que usan maquillaje, ¿no? Y que pues, obviamente así fuera una vez a la semana, pero todos los días deben de lavar su cara y desmaquillar antes. Yo les recomiendo mucho que usen el agua micelar. Obviamente ya su dermatólogo podrá indicarles cuál es la mejor para hacer esta limpieza. Entonces, desmaquillar con algodón. Yo prefiero que sean o torundas o de estas toallitas redonditas, porque también las pelucitas del algodón se pueden quedar dentro del globo ocular, o sea, entrar al ojo, y les va a quedar como una sensación de cuerpo extraño, ¿no? Entonces, punto número 1, humedecer bien tu toallita para poder desmaquillarte bien todo el contorno de párpados, pues, párpado superior, inferior y sobre todo las pestañas, ¿no? Así es. Entonces, una vez que desmaquillaste ya bien tus ojos y, bueno, tu cara también, si aplicaste algún otro producto, ya tú, me imagino que en eso tú no eres la experta, entonces ya podemos lavar nuestra cara y lavar. Luego dicen, ay, ¿cómo vamos a lavar nuestros ojos, no? Bueno, es muy importante el jabón dermatológico que nos haya indicado, o sea, cada persona por individual, su dermatólogo, de acuerdo al tipo de piel que tengan. Hay que usar ese jabón. Muchas veces con ese mismo jabón puedes hacer espumita y con los ojos cerrados lavar bien las pestañas. Depende aquí, muchas veces el paciente tiene algún padecimiento blefaritis seborreica, que es una inflamación de los párpados por una alteración en la producción de la grasa, de las glandulitas de los párpados. Entonces, también hay cuadros que tenemos que tratar, ¿no? Ahí a lo mejor el paciente puede usar un shampoo de bebé simple, sin conservadores. Ahí luego usamos ese de no más lágrimas, el que usábamos desde que éramos chiquitos, ¿no? Muy básicos, nada de que tenga ni manzanilla ni ningún otro producto. Porque hago un paréntesis aquí, fíjate, ahorita que menciono la manzanilla. La manzanilla la recomendaban nuestras abuelitas para todo, ¿no? Era así muy típico. Claro. Y la manzanilla es un astringente y nos puede resecar también la piel del contorno de los párpados y también en sí la conjuntiva. Entonces, pues el aseo básicamente con tu desmaquillante, con tu agua micelar, y luego lavar tu cara muy bien y tus párpados. Para hacer el aseo de párpados, en caso de que tengas alteración en la grasita del contorno, pues del borde palpebral, puedes usar en ese caso el champú de bebé, por ejemplo. El champú de bebé que no trae conservadores y que va a limpiar muy bien sin dejar residuos. Porque hay muchos pacientes que van conmigo y utilizan, bueno, un rímel permanente, ¿no? O sea, resistente al agua. Y ellos utilizan aceites. ¿Ahí qué recomendación nos da, Celi? Pues el aceite va a producir una alteración también en la grasa del borde de los párpados, ¿no? Entonces, acuérdense, los párpados tienen
digamos, es una parte externa y una interna, y en ambas hay glándulas de producción de esa grasita que nos ayuda a mantener bien lubricado nuestros ojos. Entonces, si nosotros estamos usando un aceite, pues vamos a alterar ese equilibrio de la grasa en nuestros párpados y pues vamos a tener un cuadro de inflamación o incluso de infección. Entonces, lo mejor es el agua micelar, yo creo, porque está equilibrada, ¿no? O sea, trae unas micelas, aceitito que nos va a ayudar a retirar bien el producto y van a quedar bien tus párpados limpios. Claro, y si tú eres una de esas personas que está usando rímel resistente al agua, se puede desquitar perfectamente con un agua micelar, pero hay que dejarla a lo mejor un poquito más de tiempo para que pueda traerse lo que es el rímel permanente. No es bueno estar utilizando aceites, como lo comenta la doctora, y siempre después de usar algo, recalco esto porque si nosotros no lavamos la cara después de utilizar el agua micelar, entonces ahí sí vamos a tener restos, o sea, no es suficiente nada más el agua micelar, tenemos que limpiar con el jabón, ya sea el que yo recomiende o si fuiste con un oftalmólogo, con el que te recomiende de acuerdo a la patología, al problema que tú tengas. Pero siempre, siempre lavar la cara. Correcto. En la mañana y en la noche. En la noche. Así es. Ahora vamos hablando sobre qué contorno de ojos los oftalmólogos nos recomiendan, ¿sí? Porque, bueno, esta zona sabemos que es una parte que puede llegar a secarse muy fácil, a marcarse por las mismas líneas de expresión que nosotros hacemos y queremos conservarla bien, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú para la hidratación, para mantener esa zona adecuada? Hablando de los párpados superior e inferior. Bueno, mira, aquí es muy importante mencionar algo. Como oftalmóloga, lo que yo recalcaría pues en este tema es que realmente definamos bien lo que es el contorno, ¿verdad?, de ojos. Claro. Porque luego pueden creer que estas cremas se aplican en párpado superior e inferior, o sea, es solamente en la parte del contorno, tal vez un poco en la parte inferior, pero de recomendar alguna en particular, pues es la que el dermatólogo recomiende. Sí. A lo mejor ahí con el uso de retinoles o con otras cremas que pueden irritar o resecar, que luego llegan a la consulta, porque empecé a usar esta tal crema para X padecimiento y les irrita, entonces llegan con párpados resecos, rojos, con mucha escama en la zona, y entonces ahí tienes que recurrir a dar un tratamiento, ahí sí sería con un producto antiinflamatorio, tópico, ¿verdad? Claro. Que luego puede ser que vayan en este tipo de padecimientos, sí pueden ir con su dermatólogo, pueden ir contigo, pueden ir conmigo como oftalmóloga para dar tratamiento, pero básicamente en el tema de definir qué crema de hidratante, pues eso sí creo que ya es más específico de ustedes, pero en cuanto a decir si las recomendamos, claro que sí las podemos recomendar y creo que sí es importante para prevención, ¿no?, del envejecimiento de esa zona o las marcas, pero en el contorno, nada más, definir bien lo que es contorno, porque luego se las pueden poner también en párpado superior, que luego también el sudor o cosas así hace que entren esos productos al ojo y luego vienen con conjuntivitis inflamatorias, ¿no?, con un ojo rojo, con cuadro de irritación, inflamación o visión borrosa, porque hasta pueden provocarnos irritación en la córnea. Así es algo muy importante. El contorno de ojos, claro que lo recomendamos y funciona excelente. Algunos pacientes quieren un contorno, por ejemplo, para las ojeras, quieren algún contorno para quitar, obviamente, líneas de expresión, pero que contenga retinol o vitamina K. Y esos pueden llegar a ser muy irritantes. Realmente yo no los recomiendo, porque aparte, si yo quiero dar un contorno de ojos para quitar la ojera, eso ya es algo genético. Creo que entramos a otros temas en donde el contorno de ojos es para hidratar, no para quitar ojeras. Exacto. Hoy por hoy, realmente yo no conozco un producto que me quite la ojera, una crema, hablando de cremas que quite la ojera. Y lo que mencionas es muy interesante, Eli, porque muchos pacientes tienen la idea de que también se debe de aplicar el contorno de ojos en la parte superior y en el día o en la noche también, pero es más probable que en el día esa cremita con el sudor pueda correr hasta el ojo y tener este tipo de complicaciones, o sea, ya una inflamación propia del ojo. Es algo que podemos evitar, debemos de cuidar esta zona
hidratándola, pero jamás aplicando el contorno de ojos en la parte superior. Y bueno, saber cuál es el contorno de ojos más adecuado para cada persona, aplicarlo solo en la parte, en el contorno, como dices tú, definir bien cuál es el contorno, que es la parte inferior, y también tener muy en cuenta que no hay que colocarlo muy cerca de lo que es la parte interna, que viene siendo aquí el lagrimal o el canto externo, ¿no? Porque ahí también muy fácil puede entrar. Así es. Y eso nos lleva a otras complicaciones en donde pues nadie quiere andar con el ojo rojo y peor aún, ¿no? Que luego les decimos, pues no te debes de maquillar ahora porque tenemos que cuidar esa zona, que se recupere. O caemos en el uso también de corticoides en exceso. Ah, sí, eso es sumamente importante, fíjate, porque después hemos visto pacientes que tienen como de caballito de batalla, no sé, X producto que tiene cortisona, puede tener dexametasona, sobre todo que vienen combinados con antibióticos y que cualquier irritación o inflamación o sensación de cuerpo extraño lo automedican. Así es. Entonces se lo están poniendo en forma crónica. Y puede pasar que llegan a consulta y de repente ya tenemos, no sé, 6 meses de uso crónico, aunque sea 1 o 2 veces por semana de este medicamento, a veces diariamente, y encuentras que traen presión alta del ojo, porque todos los corticoides pues incrementan la presión intraocular, o también pueden producir catarata. Entonces, eso es súper importante, ¿no? El uso crónico o automedicarse este tipo de gotas, pues no es recomendable. Sí, o sea, no debemos nosotros de estarnos automedicando. Puede ser una urgencia, me pongo unas gotitas que tengo ahí, pero si el problema persiste, realmente tenemos que acudir con el oftalmólogo. No podemos estar usando corticoides. Esto es lo mismo que les comento a los pacientes en la piel, ¿no? Con lesiones que traen inflamaciones en la piel. No es posible y no es recomendable que usemos corticoides por periodos largos, porque eso nos trae otras complicaciones que después ya no podemos a veces recuperar. En este caso, bueno, en la piel son unas, pero en el ojo, imagínense, cataratas. O sea, ya estamos hablando de una complicación por una irresponsabilidad que nosotros mismos nos generamos, ¿no? Así que es bien importante este tipo de detalles, cosas que parecen insignificantes, que todo el mundo a veces hasta te recomienda, ¿no? Como ya lo mencionamos. Ponte las gotitas de té de manzanilla. O sea, de verdad he escuchado a muchas personas decirlo. O estas gotas me quitaron lo rojo, tú aplícatelas. Pero hay que saber cuáles, sobre todo primero, qué es lo que tengo. O sea, no vamos a decidir un tratamiento cuando ni siquiera entendemos qué es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué debo de usar? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Así es. Creo que todos estos temas son muy importantes y que realmente fáciles de llevar a cabo. No necesitamos nosotros tener como una asesoría, o sea, la lógica que podamos utilizar para nosotros cuidarnos. Y bueno, siguiendo con este tema, precisamente del autocuidado, de la prevención, Eli, quiero tocar un tema contigo que ahorita pues está muy de moda y cada vez lo veo más, que es el uso de las pestañas postizas permanentes, que realmente aquí hay que decirlo como es, porque es un tema, este podcast va enfocado para que nosotros tengamos herramientas, conocimiento, que podamos aplicar en nosotros y poder tomar buenas decisiones. Yo no las veo ni naturales y a veces ni bonitas, ¿eh? Entonces, a ver, doctora, ¿qué nos recomiendas con este uso de las pestañas postizas permanentes? Fíjate que es un tema muy común, o sea, es una causa de consulta frecuente porque incluso cuando llegan a su revisión oftalmológica completa los pacientes, tenemos que te encuentras las pestañas postizas y van por irritación, ardor, comezón, ojo rojo o sensación como de un cuerpo extraño constante en el ojo. Y ya haces la revisión o la exploración en la lámpara de hendidura en el microscopio y te encuentras con Desmodex. ¿Qué es esto? Pues para entenderlo es como un piojito de la pestaña y es muy común en pacientes que usan pestaña postiza porque este pegamento que pues obviamente entiendo que es como una herramienta muy práctica para muchas mujeres, ¿verdad? Que les gusta tener las pestañas, pues sí, grandes, largas, muy bonitas. Pero yo creo que no consigues
realmente que se vean a veces tan bonitas. Así ¿verdad? es, totalmente. Entonces, Sí. realmente lo que está pasando aquí es que estás predisponiendo tu párpado a tener este ácaro o desmodex, o ese piojito Ese de la piojo pestaña. de la pestaña, o sea, realmente se escucha bastante fuerte. Sí, entonces son pacientes que forma crónica tienen esa conjuntivitis, la lágrima no lubrica adecuadamente el ojo, ven visión borrosa incluso a veces también, o simplemente esa comezón crónica que están tallando el ojo frecuentemente, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, pues si tienes un evento, obviamente te puedes poner una pestaña postiza, pero de un solo uso, ¿no? Así es. Y te la retiras, como sea. Tratar de, en lo menos posible, poner esos pegamentos o sustancias en el párpado. Claro. La verdad es que es una cosa del ser humano, el querernos ver bien, el sentirnos bonitos, agradables, pero sí hay que cuidar mucho con las decisiones que tomamos para poder lograr esto. No tenemos que dañarnos. Y como tú mencionas, o sea, no podemos estar colocando cosas que no nos permitan o que más bien impiden el funcionamiento adecuado de lo que es nuestra pestaña. Aquí ¿no? pasa algo, algunos pacientes toleran muy bien ese pegamento, ¿no?, que usan para aplicarlas, sí. Pero hay otros pacientes, otras personas que pueden tener una reacción alérgica a este producto. Así es, y entonces aparte, llegan claro. con un cuadro muy aparatoso, digo, a veces pueden llegar a ser hasta algo que se llama celulitis, en el contorno de párpado superior e inferior, y son una inflamación tremenda que la verdad requiere a veces hasta antibiótico, antiinflamatorios, tomados de uso sistémico y no solamente tópicos. Así es. Y miren, para hacer un poquito como una analogía, o sea, las cosas que son postizas, permanentes, que son pegadas, definitivamente van a debilitar, incluso pueden hacer que se caiga tu propia pestaña. Entonces, después es peor, porque no vas a poder usar una pestaña postiza porque ya te está irritando el pegamento, no lo toleras, o bien te quedaste también allá sin pestañas, ¿no? Entonces, estéticamente no es nada agradable. Y la analogía que quiero hacer, Eli, es precisamente con las extensiones, del cabello, en donde también el uso de extensiones ha venido a debilitar muchísimo el cabello en las mujeres y que después van conmigo por alopecia, porque el cabello ya no les sale. Hay que dar una serie de tratamientos y ver si es posible recuperar el funcionamiento de ese folículo piloso cuando realmente tenemos que buscar alternativas que nos ayuden a que funcione bien nuestra piel cabelluda, nuestra pestaña, que tener las pestañas lo más sano posible para que no tengamos que recurrir a este tipo de cosas que después terminan siendo peores. Y si era algo estético, pues terminó siendo peor. Sí, claro. O sea, nada estético, ¿no? Completamente de acuerdo. Y aquí, Eli, por ejemplo, hablando precisamente de que queremos tener nuestras pestañas lindas y hermosas, que todos las queremos tener, hombres y mujeres, esto es de todos, está el uso de los productos que ayudan precisamente a que crezcan las pestañas. ¿Qué nos puedes platicar tú como oftalmóloga sobre estos productos? Fíjate que, hay una enfermedad ocular que es el glaucoma, que muchos deben de conocer, que es el glaucoma a grandes rasgos, es daño al nervio óptico por presión alta del ojo. Para el tratamiento de glaucoma, uno de los medicamentos que se usan son análogos de prostaglandinas. Cuando empezaron a dar este tratamiento a los pacientes con presión alta del ojo para disminuir la presión, se dieron cuenta que las pestañas crecían, ¿no? Entonces, muchos pacientes con glaucoma pues tienen unas pestañas hermosas. Claro. Y al darse cuenta de esto, empezaron a producir un producto especial con ese mismo medicamento, esa sustancia, para aplicación tópica local de las pestañas. Sí. Y entonces con eso promover el crecimiento. La verdad es que recomendaron estos productos, bueno, es un medicamento que se usa para glaucoma. Ok. Entonces, los pacientes que tienen glaucoma ya no necesitan extras, ¿de acuerdo? Sí. Pero luego se ha visto, me han llegado pacientes, oye, mi tía o mi mamá usa esto y tiene las pestañas padrísimas, ¿me lo puedo poner? O sea, en sí, la gota oftálmica. Claro. Entonces, no se lo pueden aplicar porque incluso hay que tener mucho cuidado al aplicarlo porque si queda en la superficie, en la piel, va a producir pigmentación.
de la piel. Así Entonces, es. si son ojerosos, van a ser más ojerosos y con pestañas muy bonitas, pero con la mancha, ¿no? Así es. Entonces, ahí no se recomienda. Tal vez el uso de estos productos con este análogo de prostaglandinas sí les pueda servir, pero en la aplicación tópica muy minuciosa, muy cuidadosa, ¿verdad? Sin dejar residuos sobre la piel para que no vaya a producir esa mancha, Claro. esa Y pigmentación. mucho menos que entre al ojo. Porque también, Sí. si esto, o sea, tú no tienes glaucoma y estás usando este tipo de productos análogos de las prostaglandinas, entonces, ¿qué les va a ocasionar? ¿Qué complicaciones pueden tener al usar este producto y que te caiga al ojo? Es importante porque irrita el ojo, produce ojo rojo. De hecho, muchos pacientes que lo usan para este tipo de tratamientos, para glaucoma, digamos, produce ojo rojo. Entonces, a veces le tienes que cambiar el producto al paciente. Okay. Esa es una cosa. La otra es que tú no sabes, ellos no saben cómo tienen su presión intraocular en ese momento. Ajá. Entonces, si ponen este producto, pueden hacer que la presión disminuya y tendríamos que ver qué presión manejan para ver si es riesgoso o no. También producen inflamación del área de visión fina de la mácula en el centro de la retina. Entonces, pues sí hay que ser muy cuidadosos para poder elegir esos productos. Entonces, realmente es muy importante tomar en cuenta que el uso de estos productos, como ya lo mencionó la doctora, para crecimiento de las pestañas, nos pueden generar una hiperpigmentación en el párpado inferior, es decir, la ojera, y que realmente es muy marcada. Entonces, no podemos estar usando productos que le recomendaron a la tía, a la abuelita, a la hermana, a quien sea, y que le vemos unas pestañas espectaculares, porque nos puede traer complicaciones. De manera estética, pues es la hiperpigmentación, es la ojera, pero también estas otras problemas que nos acabas de mencionar, en donde ya son cosas mayores, ¿no? Ya estamos poniendo en riesgo incluso nuestra visión, nuestro ojo. Así es. Y bueno, Eli, con estas recomendaciones que hemos dado, hay una más que es bien importante mencionarla, que es el uso de pantallas. ¿Qué tanto nos afecta a nuestro ojo? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar como oftalmóloga para que no tengamos estas repercusiones que, bueno, se pueden presentar, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo en el uso de pantallas y sobre todo, pues, a distancias muy cortas. Sí. Bueno, aquí es súper importante porque pues ya el uso de pantallas obviamente no es nada más de adultos, sino es desde los niños, Así ¿no? es. Entonces, pues, punto número 1, siempre que estés trabajando en pantallas, llámese iPad, tu celular, monitores, es bueno hacerlo bajo una buena iluminación. Ahora los adolescentes incluso se van a dormir con el teléfono y luces apagadas y pasan mucho tiempo y ahí, adultos, ¿no? Y adultos también. Entonces, yo sí les recomiendo que siempre el estar viendo su celular o pantallas de cualquier tipo sea con buena iluminación. Incluso ya cuando sea en la noche, no puedes apagar la luz, las luces de tu cuarto, de tu recámara, hasta que ya, o sea, ya dejas el celular. Lo ideal sería dejar de usarlo unos media hora antes de que ya te vas a dormir. Y bueno, siempre con buena iluminación, número 1. Hay una regla, por ejemplo, de cuidados para la exposición a pantallas, sobre todo la gente que trabaja todo el día o largas horas, ¿no? Frente a un monitor, que es la regla de 20-20-20. ¿En qué consiste? Por cada 20 minutos de tiempo en pantallas, vas a cerrar tus ojos 20 segundos y después vas a enfocar tu vista en un objeto que esté a 20 pies durante 20 segundos o a 6 metros, ¿verdad? Entonces, 20 segundos de tiempo en pantalla, cierras tus ojos 20 segundos y después fijas tu vista en un objeto a 6 metros. ¿Esto para qué? Para que estés conservando la humectación adecuada de tus ojos, porque luego se nos olvida parpadear. Por fijar la vista en las pantallas disminuye el parpadeo. Entonces se reseca mucho el globo ocular. De ahí vienen ahora que tienes en la consulta pacientes con queratitis, que es desepitelización del epitelio corneal. ¿Qué quiere decir esto? Es como si hubieras raspado tu córnea por la resequedad. Entonces, cada vez que parpadeas tienes esa sensación de un cuerpo extraño. Viene un lagrimeo, viene ojo rojo, visión borrosa, o en los pacientes que ya tienen presbicia, a partir de los 40, 42 años de edad, a la hora de la lectura, pues la lectura no es fácil de enfocar ni siquiera con sus lentes de ayuda, precisamente por esta resequedad, ¿no? Entonces, básicamente es eso.
Podemos agregar, aquí es importante, el uso de una lágrima artificial. Sí. Hay muchísimos tipos diferentes de lágrimas, ¿no? O sea, es una variedad tremenda. Entonces, cuando vas a la farmacia y dices, ¿cuál gota o cuál lágrima artificial voy a comprar? La verdad es que también por eso es importante acudir a tu oftalmólogo por lo menos una vez al año. Claro. Para que te haga un estudio oftalmológico completo y de ahí él te puede indicar qué tipo de lágrima vas a poder estar usando con frecuencia. Así es, sí, porque no todas son iguales, ni todos los padecimientos, lo que presentamos es lo mismo. Y bueno, a ver, Eli, aquí, un paréntesis. ¿Qué es la presbicia? Porque a lo mejor no vamos a entender qué fue eso. La presbicia es la vista cansada que se presenta a partir de los 40 años de edad. Okay. Disminuye la capacidad de enfoque de cristalino. Ajá. Y entonces, si se dan cuenta, los pacientes de esta edad, en este rango de edad, ya te tienes que alejar las cosas un poco para poder enfocar. Así es. Entonces, ahí requieres de unos lentes de lectura, de ayuda. De acuerdo a tu edad, es el número de lente que debes usar, porque también eso es otro punto, ¿no? Se nos hace muy fácil ir a la farmacia y a ver, ¿con cuál veo mejor? ¿Con el 1 o con el 2 o con el 3? Y tú mismo sales con el lente que tú creíste. Y después te das cuenta que te duele la cabeza. Sí. Que después de usarlos por unos minutos ya no enfocas bien. Así porque es. Entonces estás usando tal vez una graduación que puede estar hipercorregida para tu edad. O sea, puede ser de más. O puedes estar usando una que es menor a la que realmente necesitas y tampoco vas a leer correctamente, ¿no? Entonces ahí también es un punto importante. Es cierto. Digamos que este tipo de lentes que nos encontramos en las farmacias, en los súper, así, es de emergencia. O sea, se te quebraron los tuyos, no traes unos de momento, pero rápido ir nuevamente a que nos hagan la graduación de nuestros lentes, porque si no, no vamos a poder tener la graduación exacta, ver bien y al contrario, vamos agregando cosas como dolor de cabeza o que ya no sabemos si esta era la graduación o no, porque estamos acostumbrando, forzando o le falta a nuestro ojo esta graduación, ¿no? Muy bien, pues bueno, realmente es muy importante, por ejemplo, los niños que mencionaste, que ellos tienen ahorita ya mucho acceso a lo que es pues las tablets, los celulares, ahí con sus jueguitos y todo. Llega a tener un problema en cuanto al desarrollo de su visión en corto y en lejos por estar mucho tiempo y no hacer este tipo de visualización de largo. Fíjate que es un punto importante porque antes veías pacientes o niños con miopía o astigmatismo o miopía porque pues sus padres tienen miopía o antecedentes familiares, ¿verdad? Herencias. Pero cada vez ves más en la consulta niños que no tienen ningún antecedente en casa de miopía o astigmatismo o hipermetropía y están presentándolos por el abuso, mejor dicho, de las pantallas, ¿no? Así es. Entonces son niños que pasan, imagínense, 6 horas en la pantalla donde solamente están enfocando a esta distancia de 30 centímetros y no están trabajando su cristalino en ver de lejos, en estar apreciando paisajes, ¿no? Viendo a lo lejos. Claro. Y entonces, obviamente, ese cristalino está todo el tiempo en visión corta. Entonces, ellos pueden presentar miopía. Ahora, otro punto importante, cuando usan mucho pantallas, que se reseque el ojo, pueden estar tallándose el ojo constantemente. Esa fricción también hace un cambio en la forma de la córnea. Y entonces, también ahora hay pacientes, por tallarse o frotarse los ojos con mucha frecuencia, que pueden desarrollar algo que se llama queratocono. O simplemente no tiene que llegar a ser un queratocono, sino son pacientes que dices, no tenían el antecedente de astigmatismo o estaba todo bien y de repente ya presentan un astigmatismo. Tienen que usar lentes para corregirlo. ¿Qué es el queratocono, Eli? El queratocono es una deformidad en la córnea que hace que la córnea se haga una forma de cono. Como un cono hacia adelante. Por lo tanto, el astigmatismo es muy alto. Entonces son pacientes que requieren un lente de contacto rígido para poder, digamos, hacerle un tope a esa córnea. Volver a la forma, que vaya siendo volver a la forma. Así es. Si se dan cuenta, no es algo tan inocente. Sí hay que estar muy, muy al pendiente de los dispositivos, del tiempo que están precisamente nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, quienes sean, en contacto con esto y empezar a fomentar, Eli, el quitarlos,
unos minutos, verlos a los ojos, que nos vean a los ojos, porque tal parece que también ya estamos perdiendo esa capacidad hasta de vernos. Sí, o sea, ya estamos hablando y el niño ni siquiera voltea, o el adulto, quien sea. Todo ese tipo de cosas son parte de nuestro crecimiento como seres humanos, el desarrollar todos nuestros sentidos de manera adecuada para que en un futuro, o sea, seamos seres humanos completos, que podamos tener esa visión, acostumbrarnos a ver a las personas y no nada más empezar a quedarnos como encasillados en un cuadrito, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta, Eli, de que hayamos tenido este podcast. Sí, muchas gracias. Desde que empezamos, gracias, de verdad, desde que empezamos a preparar esto, creo que fue muy fácil como coincidir, ¿no? Este tema, porque somos doctoras, estamos practicando la medicina, estamos viendo pacientes y sabemos lo que está pasando, las preguntas que nos están haciendo. Y bueno, qué mejor que alcanzar a más personas, no nada más en nuestro consultorio, que es muy bonito tener ese contacto visual, paciente-médico, pero qué padre, qué bonito tener también como toda esta apertura y poder dar este conocimiento, sobre todo algo que me queda muy claro y me hace mucho sentido. El conocimiento es poder y con eso nosotros podemos tomar muy buenas decisiones. Así es. Y saber escoger también a nuestros médicos, con quién voy y con quién no, porque no me está haciendo mucho sentido. Así que, pues, realmente, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eli. De verdad, Rocío, un placer haber hecho este podcast. Y bueno, pues yo los sigo invitando a que nos sigan, nos comenten sus intereses y poder seguir creando este contenido, pues, para ustedes. Gracias.